lo que Dios quiere hacer no pasa por un tercero, pasa por aquel que está más cerca de Dios, el que puede romper con la cadena. Y la Biblia dice, el capítulo número 2 de Timoteo, vamos a leer. De eso quiero hablar. Solamente estamos viendo cuál es nuestro medio ambiente. Vamos a leer segundo de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a leer, por favor. Dice la Biblia, a ver, versículos 5 y 6. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sabes? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahí está. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sabe qué significa esto? Hablando de los momentos que se mueven sobre la tierra, la destrucción de la drogadicción no pasa por afuera, muchas veces pasa dentro de la familia. Pero la Biblia dice claramente, Dios es un Dios claro. Versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La iglesia fue puesta para salvar la tierra, para liberar a los cautivos, para poner el propósito de Dios en esta tierra y que Dios sea levantado, el reino de Dios en esta tierra. Pero cuando nosotros vamos al problema social, es como decir que no tenemos entrada. ¿Sabe cuántas iglesias hay que tienen la mayoría, en su mayoría, adictos a las drogas que fueron libres? La mayoría. Si nosotros lo comparamos con otros programas de rehabilitación, la iglesia cristiana tiene un éxito en todo el mundo. Y dicho por los especialistas más importantes. Dice, llevarlo a la iglesia, a ese que se anda drogando, vas a ver cómo deja la droga. Ya está instalado el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con un adicto? Pero cuando vamos a la realidad, nosotros muchas veces tenemos una triste realidad. Porque nosotros creemos que Dios es un Dios que prospera, un Dios que bendice, un Dios que sana, y traen a alguien que está por morir. Le oramos y la persona se sana. Milagrosamente. Porque lo creemos y luchamos por eso. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 5 dice, y también quien no lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nos mandan al hospital, vamos y vemos la mano de Dios. Pero cuando tenemos que manifestar la gloria de Dios en ciudades que están bajo la maldición por causa de la droga, es como que decimos, no, yo a eso no estoy preparado. A mí mandame para allá y yo lo hago. No sabes, como que falta lo que Dios quiere hacer. Porque nosotros fuimos puestos para romper cadenas en todo sentido. Y comenzamos a ver cuánta gente hay que salió de la drogadicción. Yo quiero que los que son pastores y son líderes, que le pregunte a la mitad de la iglesia. Y le van a decir, yo fui libre del alcoholismo, del cigarrillo, de esto, de lo otro. Pero el punto es lo que Dios quiere hacer. La manifestación de Dios. Entonces, yo pienso lo que creo que Dios quiere hacer. Lo pienso, pero no lo manifiesto. Y esta generación, ¿sabe qué está esperando? La libertad por medio de Dios. No está esperando que venga un grupo que sea especializado, estratégicos, sino que podamos ver cuál es la visión de Dios.
Y la visión de Dios es que en el momento que dentro de la iglesia usted pone un cartelito chiquito así, día lunes, reunión para adictos a las drogas, usted se va a encontrar que en 6 meses va a tener la misma cantidad de gente que concurre los días martes, los días jueves, los días domingos a la iglesia. ¿Sabe por qué? Dice el versículo número 5. No es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, dentro de la iglesia se necesita personas que tengan la visión, que se metan bajo la cobertura de Dios y que puedan tener la unción para quebrar el yugo de las tinieblas. Mire, cuando yo conocí al Señor, la iglesia donde yo conocí al Señor, no trabajaba con adictos a las drogas. No había nada de eso. Había escuela bíblica, había evangelismo, había todo lo que se precisaba. Pero no se trabajaba con adictos. Yo no pasé por yo pasé por muchos lugares de rehabilitación. Pero Dios me liberó. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi trabajo dentro del lugar donde Dios me puso? ¿Usted se preguntó eso alguna vez? ¿Para qué estoy yo acá? Dice entonces, quien no lucha legítimamente no es coronado. Cuando nosotros captamos la visión de Dios y nos metemos bajo la unción de Dios, vamos a contar con el respaldo de Dios. Y Dios va a comenzar a cumplir su palabra y mover su mano. Y cuando nosotros comenzamos a ver cuál es el área que los adictos precisan, no se necesita ser psicólogo, no se necesita ser psiquiatra, no se necesita ser médico, no se necesita haber leído 20 libros sobre drogadicción. Se necesita tener la visión de Dios. Y Dios te va a encaminar. Y Dios te va a mostrar su mano. Entonces, dice, yo pienso en lo que creo que Dios quiere hacer. Pero ¿cómo lo hace Dios?